Apocalypse. Bienvenidos traders al canal de PSGFX. El tema a resolver va a ser los números psicológicos y precios institucionales. En este caso, de una definición un poquito más clara y certera, cuando queremos hablar de números psicológicos y precios institucionales, nos referimos a los temas de key levels. ¿Qué son los key levels? Los key levels son niveles óptimos o son números psicológicos como tal en el cual uno puede tomar la decisión de comprar y vender. Porque son importantes los key levels como tal. Como aquí podemos ver en la imagen, tenemos un key level importante que en este caso se le consideraría una figura completa. Las figuras completas tienen dos resoluciones que son de dobles ceros y triples ceros. Ahora, ¿por qué son importantes las figuras completas como tal? Son importantes porque en este caso las entidades bancarias como los traders retails y los market makers buscan estas zonas óptimas para poder comprar y vender. En este caso podemos decir que cuando llegó a este precio cerrado o a una figura completa, que es el 1.42, estaba de subir el precio, llegó a esta zona y el precio empezó a retroceder. Esto no significa que el mercado va a hacer un cambio de tendencia radical, sino que nos da como una zona óptima de poder tomar como un posible punto de entrada, ya que en estas zonas podemos decir que el mercado en algunas ocasiones decide cambiar de dirección, de lo que es un mercado alcista a un mercado bajista. Estos puntos son muy precisos para los que quieren hacer lo que es smart money, pero de forma sniper, ahorrándose muchísimos pips en stop loss y jugando con números cerrados. Y para eso nos ayudan los key levels. Tenemos dos tipos de key levels, que son las figuras completas y las medias, ¿vale? En las figuras completas tenemos lo que son los dobles ceros, 1 y 2, y los triples ceros, ¿vale? Y en las medias figuras tenemos lo que son el 80, el 50 y el 20. Pequeño consejo a tomar en cuenta. Cuando estamos en el gráfico tenemos 5 números, o tenemos 6 en algunas ocasiones. En este caso, aquí les muestro, ¿vale? Es aquí. Esto es lo que mayormente vemos en el mercado. Tenemos 6 números. Y a veces se preguntarán, entonces, ¿de qué número a qué número recién voy a tomar en cuenta? Cuando partimos con el punto, vamos a coger los siguientes 4 números que están a la derecha. O sea, vamos a ir 1, 2, 3 y 4. Y en los 4 números que tenemos a la derecha nos vamos a enfocar en el tercero y cuarto número. O sea que en el antepenúltimo y el último número. Cuando estamos en las medias figuras, tenemos 3 números importantes que van a ser el 80, el 50 y el 20, que van a ser parte de las medias figuras de los key levels. Y en las figuras completas aplica lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3 y 4 números. Hay un quinta, pero solo cogemos los 3. O sea que tenemos un triple cero. Cuando tenemos un doble cero sería 1, 2 y 2 ceros. Esas son figuras completas. Estos son precios institucionales importantes, ya que en sí vamos a ver movimientos bruscos y vamos a poder tomar o ver en el mercado cómo es que se mueve como tal con estos precios cerrados y qué tan preciso logra ser. Vale, los demás números como 100, 300, 400, 600, 700 o 900 o 10, 30, 40, 60, 70, 90 no tienen ninguna relevancia en el mercado. O sea que en la mayoría de las ocasiones no va a haber movimientos bruscos en estos puntos. Vamos a ver las medias figuras para que puedan ver un ejemplo de cómo es como tal. Aquí tenemos las medias figuras. Si se pueden dar cuenta algo muy importante, tenemos lo que es el 50, el 80, el 20 y el 50 nuevamente. Tenemos las medias figuras como tal. Vale. En el 50, que es 1.18, aquí dice 500, que cogemos los últimos 4 números después del punto y sería el antepenúltimo y el último, que se tendría que ser el 5 y el 0. En este caso aquí tenemos el key level de 50. Como podrás darse cuenta, llega al punto 50, 1, 2 y casi un tercer punto, o en este caso, casi el tercer toque en ese mismo punto. ¿Y qué les decía al comienzo? Que esta zona se puede terminar como un supuesto, digamos, patrón de reversión. O sea que si estamos cayendo en el mercado, en esta ocasión, está el precio cayendo,
llega un punto que a una zona de key level importante y aquí es donde podemos tener una pequeña reacción de retroceso. No significa un cambio de tendencia, sino que técnicamente nos puede decir que ahí puede ser una zona óptima para poder empezar a comprar, ya que nos da la zona de un posible key level importante. Y aquí nos lo cumple en dos ocasiones inclusive. En la segunda ya nos da como un cambio de tendencia. Tenemos la zona del 80, que debe ser 1.1880. Tenemos un toque y aquí en este caso dos toques. Inclusive aquí tenemos un tercer toque porque el mercado sube y nos hace como un pequeño pullback. Vale. Y en la zona del 20 tenemos más de lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso la zona del 20 es una zona muy óptima para poderse tomar en cuenta una posible entrada. Ojito con esto. No necesariamente se usa como, digamos, entrada como tal en el mercado que lleva un key level, compro, vendo, no, sino que nos da una pequeña referencia donde podría ser una posible zona de entrada. Ya para aplicar una entrada, recuerden que siempre tienen que tomar en cuenta su análisis previo antes del trade, porque en este caso nos da como un posible punto de vista de dónde podría ser, mas no nos especifica que ahí va a ocurrir sí o sí. Como podrás darse cuenta, aquí tenemos más zonas en el gráfico de 80, triple ceros, pero no veo mucha reacción por el simple hecho de que no logra ser muy, digamos, muy relevante en el mercado. Inclusive aquí tenemos una figura completa, que es esta zona, digamos, es toda esta zona. Si dan cuenta, solo tenemos una pequeña reacción aquí y de ahí nada más. Eso no significa que siempre vaya a ocurrir una reacción fuerte, sino que nos da a entender una posible zona óptima para comprar o vender. Es como usar unas pequeñas zonas de soporte o resistencia, como así decirlo entre comillas. Vale, estas son las medias figuras. Ya lo vamos a ver en el gráfico para que puedan ver cómo en sí se ve o cómo en sí se va moviendo la estructura como tal. Tenemos las figuras completas, que son los dobles y triples ceros. Vale, en este caso voy a marcar aquí un triple cero importante, que es este de aquí, el 1.10. Vamos a hacerlo un poquito más delgado. Este de aquí, una figura completa, triple cero. Vale, aquí tenemos algo muy importante tomar en cuenta. Tenemos el 1.16 con doble cero, 1.12 doble cero o 1200 y el 0.8 doble cero. Y tenemos el 1000, que en este caso sería la figura completa de triple. Tenemos tres figuras, 1, 2 y 3 de doble ceros y una figura completa de triple cero. Vale, y como podemos ver en el mercado como tal, tenemos una reacción en 1.08 en doble cero, 1, 2 y 3 aquí. Si se dan cuenta, tenemos reacción, en este caso que se podría usar como una zona de soporte entre comillas. Vale, y aquí tenemos lo que es la figura, a ver, y aquí tenemos lo que es la figura completa de triple cero, que tenemos 1, 2 y 3. Esto que es interesante que se pueden usar como una posible zona de resistencia y lo cumple en las tres ocasiones, nos da un pequeño retroceso. Y tenemos la figura del doble cero de 1200, que es la de acá. Tenemos un toque aquí anteriormente, aquí una ruptura, inclusive un nuevo testeo en la misma zona, aquí un pequeño testeo y aquí con un movimiento tipo pullback, porque el mercado ya como que cambia de estructura de lo que es un bajista a un alcista. Y ahora tenemos la última que sería el 1.16 doble cero, en este caso dos ceritos más, una y dos. Y así de sencillo es aplicar las figuras o los key levels. En las figuras completas tenemos dos dobles y triples ceros, y en las medias figuras tenemos el 20, el 50 y el 80. Así que si van a usar un punto de entrada, siempre apliquen un poco de lo que vendría a ser los key levels. Les va a ayudar bastante. Ahora pasamos al gráfico para ver cómo es que sí se compone o cómo es que el mercado lo va respetando como tal. Todo lo que veas aquí, tienes que practicarlo para así ver por ti mismo los resultados que te puede brindar estos métodos. Espero que te sirva aquí tu servidor. Buen trading. Y nos encontramos en el gráfico. Estamos en el par euro-dólar como tal. Ahora sí vamos a empezar a aplicar lo que son los key levels. Vamos a marcar este punto de aquí. Vamos a hacerle un precio cerrado. Vale, coordenadas. Listo. Un key level de figura completa. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vale, aquí tenemos dos tipos de figuras. Una media figura de lo que es el 50 y una figura completa que es el doble cero.
Si se podrán dar cuenta, aquí tenemos 1, 2 y 3 reacciones en una figura completa de doble cero. Y como podrán darse cuenta, yo les dije que si después del punto se coge 1, a ver, después del punto se coge 1, 2, 3 y 4. O sea que hasta aquí nomás. Que tenemos un doble cero. 0 punto, mucho, 0,6, doble cero. Tenemos 3 reacciones en ese punto y es decir, una zona óptima para continuar vendiendo. O sea que el precio es un impulso bajista, retrocede y una zona óptima para poder vender. Recuerden que esta es una, digamos, como decirlo así, una posible zona de entrada. Ya depende que si usan Elliott o armónicos para determinar ese punto de entrada óptimo. Esta es como una zona de entrada exacta en el cual el precio va a revertir. Y es por eso que las figuras completas son un poquito más precisas que las medias figuras como tal. Aquí tenemos una media figura de 50, 0,7, 50. Vale, tenemos un toque que se respeta muy bien, el segundo lo rompe, aquí se mantiene en zona, lo respeta de nuevo, rompe un poco, pero respeta. Y aquí nuevamente plin y para abajo. O sea que los que se mantuvieron vendiendo por este punto, por este rango, porque inclusive estamos dentro de otra zona de key level que sería el 1.0800. O sea que podríamos haber vendido óptimamente por aquí todo este movimiento en una figura completa. Vale, ahora, si determinamos el final de este movimiento, vamos a podernos dar cuenta de algo muy importante. Clean, vamos a coordenadas, ponemos, en este caso que estaba más cercano o más óptimo, al 50. Vamos a ponerle 80, porque 80 lo toca y 50, no, a ver qué digo. A ver, vamos a ver. Claro, pues está bien. Clean, a ver, ahí está. Tenemos el 80, una media figura, tenemos un toque, aquí un pequeño rompimiento que casi llega al 50, pero no lo llega. Si nos acercamos más al gráfico, podremos ver qué tan preciso es como tal la media figura también. Al PIB, impulso. De nuevo, al PIB al 80, 1.0380 al PIB y se va. Si se dan cuenta, se mantiene en un pequeño rango. Inclusive, de nuevo, vuelve a tocar, vuelve a testear y hay una reacción en ese key level. Por eso es muy importante reconocer que key levels son importantes. Con eso se puede determinar el final de un impulso como el final de un retroceso. Ya depende qué tipo de análisis apliquemos para poder determinar ese punto de entrada. Inclusive aquí nuevamente casito nos da la entrada, pero aquí nos da en el punto de 50. Aquí tenemos en la media figura en el punto de 50, muy cercano al punto de 80, pero no lo logra tocar. Y aquí nuevamente lo mismo. Vamos a poner aquí, vamos a graduar. Y aquí tenemos una figura completa. Vamos a poner otro colorcito. Un amarillo porque el amarillo diferencia la figura completa. Si se dan cuenta, tenemos precisión, precisión, pip al pip y se va. Y estamos en un gráfico de 1 hora. Aquí nuevamente, casi te lo toca. Ojito y pequeño detalle. Cuando estamos dentro de una zona de key level, la zona a tomar en cuenta es de máximo, como digamos una zona importante de key level para tener una reacción, a veces no toca el key level. O sea que no llega a tocarlo. Hay ocasiones que se queda corto de entre 5 a 9 pips. Una vez que supera los 10 pips, ese key level ya no sirve. Ese key level C50, 60, si supera los 10 pips de esa zona de key level, sea digamos, estamos vendiendo y el mercado se pone en zona compra y supera la zona de key level que debería continuar en venta por más de 9 pips, ese key level se anula. Por el simple hecho de que a veces hay un fallo del key level de entre 5 a 9 pips, o sea que por 5 pips no llega el key level, por 3 pips no llega el key level. En este caso se toma esa recomendación de entre 5 a 9, un promedio estándar. Aquí puede ser por un pip que no llegó. Y se dan cuenta la reacción que tiene tan brutal que el mercado cae con precisión. Inclusive, si nos ponemos al límite de aquí abajo, podemos tener otro key level. Vamos a ponerlo acá, el 80. Ahora les digo por qué el 80. Link, a ver, listo. ¿Y qué tenemos aquí? El final de un impulso. Tenemos 1, 2, 3 y 4 toques. Aquí como pueden ver lo rompe un poco y vamos a ver el promedio de pips que lo rompe. En este caso lo rompe 13 pips. No cumple la regla, este key level se anula. O sea, pero en el segundo toque. Porque el primer toque que tenemos, un roce o un traspaso de tan solo 3 pips. Si ustedes
vieron el tema anterior de lo que son los order blocks, van a saber un poco por qué les digo que cuando una zona es muy testeada, muchas veces la zona se rompe. Y esto funciona con los key levels. Cuando un key level ya es tocado en una ocasión, digamos en este punto ya es tocado, ya como que el siguiente pulso no tiende a reaccionar en esa misma zona. Hay una posibilidad de que lo rompa porque ya fue tocado o testeado o ya fue trabajado esa zona recientemente. Si eso pasa recientemente, que lo que hace el mercado lo rompe, pero en la mayoría de las ocasiones, si es un key level importante, el mercado vuelve a testear. En este caso, aquí nos rompe. Y si se van en tema de order blocks, pueden decir que aquí podría haber una pequeña entrada para poder sumar. Hay muchas especificaciones o poderlo decir de una forma más, como decirlo, más expresiva de poderlo determinar que aquí level puede ser importante es determinando el porqué atrás del número. O sea, puede ser un order block que tenemos aquí interno que no, si se dan cuenta, nos rompe la zona del key level a la primera vista, pero a la vez nos revierte el precio. O sea, que nos hace un cambio de estructura total. Que aquí en el key level lo vuelve a usar como una zona de entrada, pero ya para un cambio estructural como tal. O sea, aquí tenemos la reacción del 80. Impulso, retroceso, nos rompe por 13 pips y el punto de entrada nos lo vuelve a dar en el key level. ¿Por cuánto? Por tan solo 6 pips. 6 pips dentro del promedio, que el promedio respetable es entre 5 a 9 pips máximo que nos puede realizar el key level. O sea, que es un trade de alta precisión para poderse sumar a todo un movimiento digamos en contra de la tendencia. ¿Por qué lo digo en contra de la tendencia? Porque la tendencia general o macro es netamente bajista. Estaríamos yendo en contra. Podemos determinar el final de una tendencia como el final de un retroceso. Es así de sencillo poderlo trabajar, pero como les digo, no son números mágicos, sino que son zonas importantes en la cual los bancos tienden a poner su dinero para mover el mercado como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener un estudio o en este caso una razón del por qué es importante ese key level, ya que tenemos muchos key levels en el mercado, pero si se dan cuenta no todos son respetados. Así que traders, hasta aquí sería el video, espero les haya gustado y hasta un próximo video. Bye bye. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.